numerosos intelectuales de todo el mundo mostraron su apoyo a la causa de la República Española y de su gobierno legítimo, es decir, se posicionaron abiertamente por la democracia y la libertad, contra el fascismo y su poder dictatorial, que ya se había apoderado impunemente de Alemania e Italia y amenazaba con instaurarse en otros países europeos. Así, artistas como Ernest Hemingway, John Dos Passos, Andrés Malraux, Langston Hughes, Alejo Carpentier, Charles Chaplin, Carl Gable, Marlene Dietrich, Bette Davis o Charles Lawton no disimulan con qué bando están sus preferencias ideológicas. Y es que el conflicto español no tuvo lugar tan solo en las trincheras. Podríamos decir que la batalla de la propaganda fue, al menos, casi tan importante como la de los frentes. Como señala el estudioso Valentín Cunningham, la Guerra Civil Española fue también una guerra en la que la literatura, el texto, la imagen y los escritores, artistas, fotógrafos, cineastas, cartelistas e impresores jugaron un papel central y esencial. En ninguna guerra anterior los medios de propaganda se habían empleado a una escala tan grande. La de España fue la guerra en la que la importancia militar de las fuerzas que no eran visibles en el campo de batalla obtuvo un abierto reconocimiento. Aunque la solidaridad mundial con la República fue algo digno de admiración, hubo un país europeo en el que la Guerra Civil Española despertó un interés extraordinario. Me refiero, por supuesto, al Reino Unido. Y es que en el universo de las letras británicas, pocos fueron los que no se alinearon con uno u otro bando. Pocos fueron los que no se posicionaron con una u otra fuerza. Pero la mayoría de esos escritores británicos y también los irlandeses se adhirieron con mayores o menores matices, con mayor o menor vehemencia a la causa republicana. Y toda esa pasión se transformó en un caudal de libros, de poemas, de textos autobiográficos, en los que se contaba en primera persona las experiencias vividas en un país y en una guerra que no por cercano dejaba de tener un fuerte componente mitológico y legendario. Como digo, la mayoría de estos escritores supo entender que la victoria del fascismo en nuestro país supondría un masazo irrevocable para la paz mundial y que sus consecuencias serían desastrosas, no solo para el continente europeo, sino para todo el mundo. Así lo señalaba el escritor Cecil D. Lewis en una entrevista para la revista Let's Review. Decía este escritor: la lucha de España es parte de un conflicto que tiene lugar hoy en todo el mundo. Lo contemplo simplemente como una batalla entre la luz y la oscuridad, que solo a un ciego podría pasar desapercibida. Tanto en cuanto a escritor como en cuanto a miembro del Partido Comunista, estoy obligado a ayudar en la lucha contra el fascismo, que implica cierta destrucción o muerte para la humanidad. Fueron necesarios solo 3 años los que tardó en extenderse el conflicto por toda Europa y por todo el mundo para que esta predicción se convirtiera en una realidad palpable. Como señala Gabriel Insausti, coordinador del libro La trinchera nostálgica, escritores británicos en la Guerra Civil Española, publicado en el año 2010 por la editorial Escuela de Plata, los géneros que predominan entre estos autores, es decir, los escritores británicos que vinieron a España, son la crónica personal, el apunte periodístico, la narración autobiográfica, el diario y la poesía lírica. Se había olvidado. Como digo, entre los géneros que más abundan entre estos autores son la crónica personal, el apunte periodístico, la narración autobiográfica, el diario y la poesía lírica. Los escritores que vinieron a España, el número es incontable. Fueron decenas y decenas, algunos muy importantes. Ahora más adelante señalaré algunos. Por ejemplo, Laurie Lee, George Orwell, Winston Auden. Es que son tantos que enumerarlos es prácticamente imposible. En cuanto a la poesía, tantos fueron los poemas inspirados por el conflicto bélico español que ya en la época, es decir, ya en el año 1937, cuando apenas la guerra llevaba 8 meses, ya se habían publicado importantes antologías sobre el tema. Una que se titulaba Poems for Spain, Poemas para España, elaborada por John Lehman y Stephen Spender, y otra de cuya edición se encargó
Pablo Neruda, que era los poetas del mundo defienden al pueblo español. Entre todos estos escritores que vinieron a España, no se puede afirmar que formaran un grupo homogéneo. Gabriel Insausti establece dentro del amplio grupo tres categorías. Por una parte están los viajeros y visitantes ocasionales, como por ejemplo, como ya he citado, Oden o Silvia Tausen, y la larga lista de asistentes al Congreso de Valencia, cuyo papel fue el de meros cronistas. El segundo grupo lo forman las figuras más o menos heroicas, como Orwell, Somerville o Lee, que no eludieron el peligro, combatieron en distintos cuerpos y regresaron sanos y salvos a su patria. Y el tercer grupo es el que podríamos denominar como los mártires, que son los que vinieron, lucharon y murieron, como John Comfort, Ralph Fox, Bell, Donnelly y otros cuantos. De este numerosísimo grupo de poetas y novelistas británicos que vinieron a España a ayudar de una u otra manera al bando republicano, sorprenden desde mi punto de vista dos cosas. Hay dos cosas muy sorprendentes. Cuando me puse a investigar un poco en profundidad para elaborar este texto, hay dos cosas que me sorprenden mucho. La primera es que prácticamente todas estas personas, este grupo, tanto los hombres como las mujeres, que también hubo muchísimas mujeres que vinieron, todos pertenecían a la clase alta británica, que es algo muy sorprendente. Todos ellos prácticamente habían pasado por el colegio de Eton, que es el colegio más elitista por excelencia del Reino Unido, y habían estudiado en Oxford y Cambridge. Y al mismo tiempo, todos ellos militaban en el Partido Comunista, que es todavía más sorprendente, teniendo en cuenta su cuna, ¿no? Y leyendo por ahí, no sé si era el propio Orwell el que decía que en cierta manera esa militancia de clase era un posicionamiento contra su propia clase, ¿no? a la que pertenecían, pero de la que renegaban profundamente y a la que la mayoría de ellos detestaban. Me atrevería a afirmar, sin miedo a equivocarme, que las dos figuras más destacadas desde el punto de vista literario de este grupo de escritores que vinieron a España, los dos más importantes son Winston Oden y George Orwell. El poeta Winston Oden vino a España como camillero, pero pronto se dejó convencer de que su sitio no estaba en el frente, sino colaborando en la propaganda. Así fue como nació España en 1937, uno de los poemas más trascendentes de cuantos se escribieron durante el periodo bélico. En él, el poeta va haciendo verso a verso una contraposición de dos mundos completamente antagonistas. El viejo, simbolizado por la España católica y fascista, que se ha levantado en armas contra la legalidad constitucional, y el nuevo, representado por la República y el valeroso pueblo en armas. El poema contiene estos hermosos versos. Mañana, para los jóvenes, los poetas explotando como bombas, las caminatas junto al lago, el invierno de la perfecta comunión. Mañana, las carreras de bicicleta, en los suburbios, en la tarde de verano. Pero hoy, la lucha. La otra gran figura a la que me refería es George Orwell, autor de libros muy importantes de la literatura del siglo XX, como 1984, por ejemplo, o Rebelión en la Granja. Orwell es probablemente el escritor británico más famoso de cuantos lucharon en la Guerra Civil Española. Orwell estuvo luchando en el frente de Aragón, formando parte de las milicias del POM, entre enero y junio del 37. De esta experiencia en primera persona nació su libro Homenaje a Cataluña, que probablemente es el libro más importante de todos los que se han escrito sobre la Guerra Civil Española, por lo menos de los que se han escrito por autores no nacidos en España. Varias décadas más tarde, el libro de Orwell sirvió como base para el guión de la película Tierra y Libertad, del director británico Ken Loach, una de las películas más importantes de la numerosa filmografía sobre la guerra. Para quien no conozca el libro, pues ya os digo que es un libro altamente recomendable, porque cuenta en primera persona, pues eso, cómo era el tiempo que pasó en el frente, que al contrario de lo que nos puede hacer pensar a priori,
el tiempo allí era lento, era aburrido, porque por lo menos según cuenta Orwell había poca acción. O sea, uno tiene la idea de que la guerra pues, constantemente se pegan tiros, pero eso no es para nada así. Había muy pocas escaramuzas, creo, si mal no recuerdo, que yo hace tiempo que lo leí, pues, que transcurren varios meses en los que solo se escuchaba de vez en cuando algún disparo o alguna cosa así, pero que prácticamente no pasó nada. A él lo hirieron en el frente de Aragón y pasó también varias semanas convaleciente. Y luego una cosa muy importante es que él vivió en primera persona pues, los funestos acontecimientos de mayo del 37 en la ciudad de Barcelona. Y la verdad es que es un libro bastante interesante, aunque hay que leerlo también con la reserva que hay que leer todo este tipo de literatura, ¿no? Que es la experiencia de una persona, ¿no? Pero bueno, es interesante porque sirve para contrastar con otros y cada uno que saque sus conclusiones. Pero no todos los escritores que vinieron a España a combatir el fascismo gozaban de la fama y la importancia de Auden o Orwell. Hubo otros mucho menos populares, pero no por ello menos importantes. Vamos a ver a continuación los ejemplos de Ralph Fox y John Comfort. Carlos Benítez Villodres, que es un estudioso de la literatura inglesa, en un artículo titulado Homenaje en Londres a 4 escritores, con el cual rinde su particular tributo a los 4 escritores que lucharon en la contienda española del lado republicano, nos ofrece esta semblanza biográfica de la figura de Ralph Fox. Fox nació en 1900, en Halifax, en el Reino Unido. Fue comisario político adjunto del 121 Batallón, 14ª Brigada Internacional, historiador y crítico literario, aunque sus escritos, con una gran carga social, se extendieron también al campo de la teoría política, la novela o el periodismo. Su niñez transcurrió sin cambios aparentes, ya que pertenecía a una familia acomodada, que le proporcionó una sólida educación, que él finalizaría en la Universidad de Oxford. Esta es una de las cosas que decía antes, que a mí por lo menos me sorprende bastante, ¿no? Que son gente que no venía, o sea, no pertenecían, por su nacimiento no pertenecía a la clase obrera, ¿no? Pero era una persona que lo tenía todo, que tenía una vida acomodada de eso y eligió venir aquí a luchar del lado de la República, ¿no? Es bastante sorprendente. Desde joven mostró su inclinación general por las letras. En 1920, a raíz de un viaje que realiza a una de las zonas más desfavorecidas de la Unión Soviética, su proyección futura como escritor y como hombre de acción quedaría marcada definitivamente. Sus escritos como novelista, periodista, historiador, crítico literario, de teoría política, tuvieron en todo momento un fuerte acento social. Fue miembro de la Asociación Internacional de Escritores y participó en numerosos congresos internacionales celebrados en diferentes países europeos. En el verano del 36 se enrola en las Brigadas Internacionales, con sede en París, y a finales de ese mismo año viaja a España para luchar en la Guerra Civil, al frente del bando republicano, ya que estaba plenamente convencido, como otros muchos intelectuales de su época, de que el triunfo del fascismo supondría el fin de la libertad de pensamiento y de la literatura. El fascismo era considerado en su círculo como el destructor de la cultura, y ante esta situación no le quedó más remedio que intentar frenar su avance, que la mayoría situaba en España. Fox murió el día 27 de diciembre de 1936, más murió muy cerca de aquí. Cuando intentaba conquistar, murió en Jaén, en Lopera, aquí en la provincia de Jaén, pero además en el lado cercano a Córdoba, cerca de la provincia de Córdoba, cuando su batallón intentaba conquistar el Cerro del Calvario, que está ahí en el término municipal de Lopera. Tenía 36 años de edad. Durante la noche, un soldado de su compañía se arrastró sigilosamente para recuperar sus pertenencias personales y halló en su bolsillo su cuaderno personal de notas y una carta dirigida a él. En el informe se expone que fue materialmente imposible recuperar su cuerpo,
sus compañeros nunca pudieron recuperar el cuerpo porque precisamente aquella noche sí fue una noche intensa de disparos y de bombardeos y de combate. Y supongo que, bueno, pues imagino que sus restos pues estarán, lo que quede de su cuerpo, después imagino que ya lo enterrarían en una fosa común, pero su cuerpo nunca fue recuperado y enviado a Londres o donde viviera su familia. Entre sus principales obras, como he dicho antes, Fox cultivó diversos géneros: ensayo político, crítica literaria, novela. Entre sus principales obras destacan obras como Capitán Juventud, Pueblo de las Estepas, Cielo Montañoso y sobre todo una biografía que escribió de Lenin. Fue la primera biografía que se escribió en Occidente sobre Lenin. Y fue un libro que ha sido un libro de referencia, bueno, hasta los años 80 en que se renovaron, siempre ha sido un libro de referencia. También escribió para diarios británicos como el Daily Worker y fue fundador de una de las grandes revistas de pensamiento de izquierda, que es Life Review, y también de New Writing. Su obra, pero sin ninguna duda, su obra más importante fue la que se tituló La novela y el pueblo. Con ella se convierte en el teórico más importante del mundo intelectual inglés de corte marxista, en la década de los 30. Por sus páginas aparecen discusiones sobre la estética poética, se habla de la poesía de Auden o Spender, y en definitiva se busca un cambio radical y una nueva dimensión del arte poético. Fox piensa que es necesaria una poesía que se mueva dentro de unos planteamientos literarios alejados de la moral burguesa. Como ha señalado un crítico, Fox demuestra con este estudio que es inteligente, incluso sofisticado en su análisis. En su defensa de un realismo de corte socialista se muestra contrario a la influencia de Freud y Joyce, aunque logra evitar posicionamientos doctrinarios. Otro de los escritores que vino a luchar a España y murió es John Comfort. Comfort era apenas un muchacho de 20 años cuando llegó a España, dispuesto a combatir el fascismo, hasta el último aliento. A pesar de su juventud, ya había escrito un puñado de poemas hermosos, sinceros y valientes, en los cuales dejaba patente sus simpatías comunistas. Había nacido el día 27 de diciembre de 1915 y curiosamente murió también el 27 de diciembre, pero de 1937. Como digo, había nacido el 27 de diciembre de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, en la ciudad de Cambridge, y también en el seno de una familia de marcado carácter intelectual y progresista. Este hombre era el bisnieto del científico Charles Darwin, fue el autor del famosísimo libro El origen de las especies. Este muchacho era el hijo de una de sus nietas. El joven se traslada a vivir a Londres, donde comienza a estudiar economía, pero estos estudios nunca los terminó porque en esta época empieza su militancia política y su fuerte compromiso político. Con 17 años se afilia al Partido Comunista Británico y desde ese momento su vida y su lucha revolucionaria parecen converger en un mismo punto. En 1933 publica un artículo titulado Izquierda, se preguntaba izquierda, en la revista Cambridge Review, en el que, en palabras del estudioso Víctor Pardo, arremete contra los representantes literarios de la burguesía, la ausencia de compromiso social y el capitalismo rampante. Eliot, Pound, Lawrence e incluso Joyce. Para Comfort, la auténtica pulsión poética palpitaba en los versos de Auden. El hispanista Ian Gibson nos habla de los últimos meses de vida de Comfort, con estas palabras. Cuando empezó la guerra española, el joven poeta estaba de vacaciones en Francia. No dudó un momento. Cruzó la frontera el 8 de agosto. Fue tal vez el primer británico en unirse a las fuerzas republicanas. Tras unos días en Barcelona, se fue a Aragón, con las milicias del PON. Luego, después de reclutar para la causa a un grupo de amigos en Inglaterra, estuvo en la defensa de Madrid. Y acto final, el 28 de diciembre, su encuentro con la muerte. Acaecía el día siguiente de cumplir los 21 años en Lopera. Como he dicho antes, había nacido el 27 de diciembre de 1915
Moría el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Unos pocos días antes había dedicado un conmovedor poema a la que fuera la gran pasión y el gran amor de su vida, la escritora Margot Heinemann, comunista como él, profesora y escritora, con la que mantiene una muy interesante correspondencia durante su estancia en España y depositaria de su ideario personal. El poema se titula Margot Heinemann, yo lo tengo aquí en una traducción del poeta José Agustín Goytisolo, y dice así: alma del mundo desalmado, alma mía, tu recuerdo es el dolor que siento en mi costado, la sombra que ensombrece cuando veo. Al atardecer se alza el viento, a recordarnos que el otoño viene. Yo tengo miedo a perderte, y tengo miedo a mi miedo. Camino de Huesca, en el último tramo, última barrera para nuestro honor. Tan tiernamente pienso en ti, mi amor, como si tú estuvieras a mi lado. Y si la suerte acaba con mi vida, dentro de una fosa mal cavada, acuérdate de toda nuestra dicha. No olvides que yo te amaba. Este lo escribió un poco antes de morir. Un crítico ha escrito sobre su obra poética. En su poesía nos demuestra que para él el comunismo significaba liberación social, política y económica. Constituía también una liberación personal, sexual, emocional y ética. Para ello era necesario romper con la moral burguesa, que se escudaba en la evasión, la ambigüedad y el engaño. Su poesía es el producto de su fe política y de sus propias tensiones personales. Sus versos nos revelan un esfuerzo tremendo por conciliar sus convicciones políticas con su peculiar visión estética sobre la vida y las relaciones humanas. Entre sus poemas más significativos hay que destacar Poema triste, Mantener la cultura lejos de Cambridge, Luna llena en Thiers, antes de la toma de Huesca, Carta desde Aragón. Existe una colección titulada John Comfort, un recuerdo, que se publicó en 1938, que recopila todos estos poemas, donde se recopila la mayor parte de sus escritos. Algunos años más tarde, el poeta José Ángel Valente dedicó a la memoria de Comfort estos versos. Es un poema que estaba, si mal no recuerdo, se publicó en el primer libro de José Ángel Valente. Dice así: John Comfort, 21 años, ametrallado sobre el aire, en que han nacido estas palabras. Bueno, ya voy a ir terminando y quiero hacerlo con una frase extraída de Homenaje a Cataluña, el libro que ya he citado antes de George Orwell. Estas palabras aparecen al final, en el último capítulo de Homenaje a Cataluña, y escribe, lo voy a leer textualmente, dice Orwell: esta guerra, la guerra de España, esta guerra en la que desempeñé un papel tan ineficaz, me ha dejado recuerdos en su mayoría funestos, pero aún así no hubiera querido perdérmela. Cuando se ha podido atisbar un desastre como este, y cualquiera que sea el resultado de la guerra española habrá sido un espantoso desastre, aun sin considerar las matanzas y el sufrimiento físico, el saldo no es necesariamente desilusión y cinismo. Por curioso que parezca, toda esta experiencia no ha socavado mi fe en la decencia de los seres humanos, sino que por el contrario la ha fortalecido. Sirvan estas palabras como homenaje a aquellos hombres, valerosos y entusiastas, que sacrificaron lo mejor que tenían, su juventud y un gran número de ellos sus propias vidas, defendiendo la libertad y la democracia en un país que ni tan siquiera era el suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, y a continuación, sin demora, pues pasamos y damos la palabra a Diego Yeño para que nos muestre su ponencia. Pues nada, buenas noches a todos y a todas, y en primer lugar pues volver a darle las gracias a UPOA por seguir contando conmigo en una jornada en la que ya no solo recordamos la última experiencia republicana que hubo en España, sino que además pues nos sirve para reivindicar
la necesidad de que en un futuro próximo a los españoles se nos dé la oportunidad, se nos reconozca el derecho, de una puñetera vez, de elegir a nuestro jefe de Estado. Que se nos restituya en un ejercicio democrático básico que permitirá acabar con lo que yo entiendo que es una auténtica aberración histórica en estos comienzos del siglo XXI. La de ocupar la más alta magistratura estatal por el único mérito de haber nacido en el seno de una familia determinada, aunque a veces el nivel intelectual de los beneficiados haya rayado con la estupidez. En estos días se cumplen, hace 84 años, los españoles acababan de expresarse en la urna contra ese anacronismo y le habían dicho a Alfonso XIII y a los politicastros que entonces dirigían la vida política española que su opción, la opción del pueblo español, que su aspiración, que su anhelo era republicano, que el país debía iniciar una transformación que modificara el statu quo, el injusto statu quo preexistente. Entre el domingo 12 de abril y el martes 14 se vivieron momentos de júbilo entre la ciudadanía y de zozobra, de miedo, incluso llega a reconocer un escritor, José María García Escudero, entre las clases dirigentes. Todo se precipita en esas pocas horas, cuando por fin, el día 14, la Segunda República se fue proclamando mediante una catarata de balconadas, en acertada definición de otro historiador del puerto de Santa María, Daniel Gatica Cote, que dio comienzo en las localidades de Vigo y luego de Eibar, y que se extendió por toda la geografía nacional. Eso mismo, esa balconada, ocurrió aquí, en Aguilar, en este balcón del ayuntamiento. Y durante poco más de 5 años, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas del pueblo se afanaron en transformarlo, en darle la oportunidad a las clases más desfavorecidas no solo de participar en la gestión del ayuntamiento, en la gestión municipal, sino también, y quizás todavía más importante, en la de gestionar sus propias relaciones laborales. Esta esperanza, con sus luces y con sus sombras, se vio truncada, como todos sabéis, el 17 de julio de 1936, cuando un grupo de militares propició un golpe de Estado que inició una cruenta guerra civil que asoló el país. Esto, que es un principio básico de la ciencia histórica, hay muchas personas que se empeñan y que se niegan y que insisten en negarlo. Pero que no nos quepa duda, en este país hubo una guerra civil, se provocó una guerra civil porque un grupo de militares se levantaron en armas contra un Estado legítimamente constituido. Y una guerra civil que asoló el país y que, como reza el título de mi exposición de esta noche, hizo que la mayoría de nuestros antepasados, los aguilarenses, pero también todos los españoles, pasaran del entusiasmo por una primavera republicana al terror por un oscuro y largo invierno de dictadura. Por cuestiones obvias de tiempo, no vamos a poder hacer un análisis en extenso de lo que fue o de lo que supuso la República y lo que luego, como contraste, supuso los inicios y luego ya la cimentación del régimen franquista, pero sí vamos a despuntear algunos hechos que nos van a permitir demostrar esta aseveración que acabo de hacer. La Segunda República va a llegar a Aguilar después de que una amplia mayoría de votantes hubiera dado su apoyo a los candidatos de la coalición republicano-socialista. Una coalición que apostaba decididamente por cambiar no solo la cara, la faz de este país, sino también por cambiar la cara de nuestro pueblo, de Aguilar. El 15 de abril, recién al día siguiente de proclamarse la República, se sentaron en nuestro salón de pleno hombres pregados en la lucha política, que tras 2 décadas al pie del cañón se arremangaban preparados a poner su grano de arena en el amanecer de la nueva España, de esa España
con la que llevaban tantos y tantos años soñando. A partir del 14, a partir del 15, la democracia republicana trataría de llegar a todos los rincones del mapa, pese a que desde el principio no faltaron quienes intentaron destruirla. En el mes de diciembre de ese año 31 se aprobó una constitución que convirtió a la República en un Estado de Derecho, es decir, un Estado sometido al imperio de la ley. Un Estado, hay que decirlo, que renunció a la guerra como instrumento de agresión. Y a lo largo de al menos 2 años se levantó un sólido edificio democrático que, entre otras muchísimas cuestiones que sería imposible enumerar, permitió, en primer lugar, una articulación política sin precedentes en la historia de España. En estos años, por fin, los españoles, amplias capas de españoles, pudieron expresar con la mayor libertad su opción política, creándose un arco que agrupaba no solo a partidos republicanos, sino incluso también a formaciones que claramente iban contra el nuevo régimen. El Aguilar, el ejemplo de esto último, es claro con la constitución de la Comunión Tradicionalista, grupo que agrupaba lo más rancio de la derecha católica, nacionalista y monárquica, los carlistas, aquella que esgrimía como lema aquello de Dios, patria y rey, y que alzaba su voz a través de una publicación, Boina Roja, trufada de antirrepublicanismo. El aire de libertad permitió asimismo la explosión de los partidos obreros y garantizó una cosa fundamentalísima, nueva en España: el relevo en todas las esferas del poder político, donde por fin capas habitualmente alejadas de él, es decir, clases medias y proletariado, tuvieron su primera oportunidad. Así, por ejemplo, nuestros pueblos, los pueblos de nuestros alrededores, Aguilar, Monturque, Puente Genil, Santa Ella, La Rambla, fueron dirigidos por vez primera por campesinos, por jornaleros, por albañiles, por pequeños propietarios, por zapateros, etc. Y en el Consejo de Ministros entraron 3 miembros de un partido obrerista, del Partido Socialista Obrero Español: Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. En segundo lugar, se consolidó el ejercicio, el derecho al voto. Y en este sentido fueron varios los procesos electorales en que los españoles fueron llamados a la urna con total libertad para elegir a sus representantes. Como muestra citaremos solamente lo relativo a las elecciones a Cortes, en junio del 31, en noviembre, diciembre de 1933 y en febrero de 1936. Digo lo de noviembre y diciembre porque estaba previsto que si en las provincias no se conseguía la mayoría necesaria, pues se podía realizar una segunda vuelta. En los 3 procesos electorales que menciono, esa segunda vuelta en la provincia de Córdoba solo tuvo que realizarse en los segundos. En dos de ellos, en el primero, es decir, que permitió la elección de las Cortes Constituyentes, y en el último, los aguilarenses dieron su apoyo mayoritario, muy mayoritario, a la izquierda. En el segundo, en su primera vuelta, se mantuvo esa tendencia, si bien en la segunda resultaron ganadoras las candidaturas de centro-derecha. Pero además, la República hizo más cosas para favorecer ese derecho al voto, ese ejercicio al voto de los españoles. Por una parte, se rebajó la edad del sufragio, que pasó de los 25 a los 23 años. Pero sobre todo, lo más importante es que otorgó el derecho a votar a las mujeres, que pudieron ejercerlo por vez primera en las elecciones legislativas de 1933. Pero es que incluso se permitió, y estaba recogido en la legislación de la época, la posibilidad de consultar al pueblo mediante referéndum. Y como no hay que buscar los ejemplos demasiado lejos, precisamente el Ayuntamiento de Aguilar convocó un referéndum en septiembre del año 1933
convocado para convalidar un acuerdo municipal sobre contratación de un empréstito de 500.000 pesetas con destino a la construcción de unos grupos escolares. Sabéis que una de las preocupaciones fundamentales de la República, y ahora la vamos a mencionar un poco más adelante, fue la de la educación. Ese principio irradió a todos los ayuntamientos, por supuesto el de Aguilar, y el de Aguilar quiso construir un gran centro, insisto, lo vamos a ver ahora después, y para ello se vio la necesidad de convocar este referéndum. La participación, eso sí, fue bajísima, citan las fuentes que en torno a unos 500 ciudadanos, por lo que tuvo que ser declarado nulo. Pero no cabe duda de que supuso un clarísimo ejercicio de salud democrática para una sociedad que no estaba acostumbrada a ella. En tercer lugar, la República supuso el que por fin se pudieran establecer una negociación de las condiciones laborales dignas. Se dio en esta época una poderosísima articulación sindical que llevó a que la mayor parte de los trabajadores españoles y de que los trabajadores aguilarenses, por supuesto, fuera cual fuera su gremio, estuviesen afiliados. En nuestras tierras del sur, como es obvio, las sociedades obreras más importantes, los sindicatos más importantes eran los agrarios. Y si bien las simpatías se repartían entre las dos grandes centrales sindicales de la época, UGT y CNT. El ejemplo es claro en la parte sur de la provincia de Córdoba. Todo lo que es actualmente Campiña Sur, Aguilar, Montilla, Puente Genil, Lucena, aunque no lo sea, eran feudos socialistas. La zona de Montemayor, Espejo, Castro del Río, Bujalance, Cañete, eran de amplia mayoría anarcosindicalistas. Aquí los sindicatos agrarios importantes, insisto, socialistas, fueron la razón y la constancia, con unas cifras de afiliación, sobre todo en la razón, realmente impresionantes. Pero también otros obreros de aquí del pueblo se agruparon. Los albañiles en la Libertad, los trabajadores de Carbonell en la Juventud Fabril, que además la Juventud Fabril se constituyó en uno de los núcleos fundamentales del Partido Comunista aquí en Aguilar, pese a que la central sindical Juventud Fabril estaba adherida a la UGT. Los zapateros en la Prosperidad, los empleados municipales en Unión y Defensa, y los seguidores de la Tercera Internacional, es decir, los comunistas, en la Unión Local de Sindicatos, que llegó a superar los 300 afiliados. Pero además, desde el gobierno, desde los primeros gobiernos del bienio republicano socialista, el bienio progresista, que también es denominado por algunos historiadores, se propició una legislación laboral que impulsó una cuestión clave, la negociación, con la creación de los jurados mixtos, provinciales y los menores, que eran los locales, en todos y cada uno de los diversos ámbitos profesionales. En estos jurados mixtos se arbitraban los posibles conflictos, los posibles pleitos entre patronos y obreros. Y lo más importante, se debatían las bases de trabajo. Unos pactos en los que participaban todas las partes implicadas. Un negociador de las bases agrarias provinciales por la UGT fue nuestro paisano Antonio Cabello. A veces estos convenios se negociaban incluso directamente, no ya en los jurados mixtos provinciales, sino directamente entre los patronos y los empleados, como por ejemplo ocurrió en Aguilar en 1931 entre los representantes de los propietarios y los representantes de la constancia, que era el sindicato de muleros, arrieros y similares. Otro logro, otro avance importante que supuso la Segunda República fue la reforma agraria. Y aunque es cierto y está demostrado que todo lo relativo a ella fue un asunto muy controvertido, que finalmente satisfizo a muy pocos, también lo es el hecho de que por primera vez en la historia de España se hacía frente a uno de los males endémicos de nuestra sociedad, la propiedad de la tierra. Y por primera vez también el campesinado pensó que sus intereses y sus demandas eran oídos en las más altas magistraturas del Estado.
y defendidos por sus compañeros obreros en las Cortes. Al menos esta ilusión, hasta que se diluyó, fue una de las grandes alegrías que llegó a las casas de los más desfavorecidas. Casas marcadas siempre por un problema fundamental, el del hambre. Y por fin, su quimera, su sueño, la tierra para el que la trabaja, podía hacerse realidad. Aunque aquí en Aguilar no llegó a realizarse ningún asentamiento, sí pudieron disfrutar de ello. Lamentablemente, durante muy poco tiempo, sus compañeros, los campesinos de pueblos como Santaella, de Mayor y La Rambla, por citar solo algunos de los cercanos. Pero es que la República también apostó por la aconfesionalidad del Estado. España dejó por primera vez de ser un Estado católico, al tiempo que se permitía la libertad religiosa. Aunque obviamente había una importante masa de población de esa confesión católica, los gobiernos del primer bienio, y siempre tengo que subrayar esto del primer bienio, porque luego el segundo bienio supuso la paralización y la marcha atrás de muchas de esas reformas, de muchos de esos avances. Pues bien, esos gobiernos del primer bienio, con Azaña a la cabeza, promovieron la secularización de los cementerios y los entierros civiles. De hecho, cuando se quería realizar un entierro católico, obviamente el Estado, la ley lo permitía, pero era obligatorio que el que quisiera celebrar un entierro católico tenía que solicitarlo expresamente a las autoridades, y las autoridades tenían que otorgar el permiso para que fueran acompañados el difunto por el clero. En el archivo de aquí del ayuntamiento pues encontramos cantidad de solicitudes de personas que deseaban ejercer ese derecho, y que afortunadamente la República, en ese aire, en ese clima de libertad, pues lo permitía. Permitió también los matrimonios civiles. Hasta tal punto se llegaron a empezar a dar que he encontrado algún oficio dirigido desde el juzgado al ayuntamiento de Aguilar para que hicieran el favor de suministrarles ejemplares de la documentación, de los expedientes de esos matrimonios civiles, porque se le iban agotando. Se facilitó el divorcio y se reguló, mejor dicho, la sustitución de la enseñanza religiosa que existía en todos los pueblos. De todas estas cuestiones, solamente me voy a dedicar a dar una puntada de una de ellas, la de los cementerios. Antes de la llegada de la República, aquí en Aguilar, su gestión estaba a cargo de la Iglesia y actuaba como administrador y capellán Pedro Benítez Rasero, un cura de la época. Incluso los nombres de los dos cementerios que entonces había, uno de ellos ya estaba clausurado, pero seguía existiendo, estaban vinculados con nombres religiosos. El viejo, que hoy en día están los terrenos de la Escuela Taller y Esto, del cementerio de San Antonio Abad, y el nuevo, en el primer reglamento que se aprueba, aunque luego se modifica, en un primer momento se le da el nombre de Virgen del Soterraño y luego de Beato Nicolás Alberca. Llega la República, se produce esta secularización de los cementerios, y en el pleno de su ayuntamiento se aprueban dos propuestas. Una, derribar el muro que separa el cementerio civil, que estaba en un recuadrito al fondo, del cementerio católico. A partir de ese momento se elimina esa separación porque ya todo es civil. Y después también se decide vender los enseres de la capilla en la que se oficiaban oficios religiosos allí. El derribo de la pared tuvo lugar el domingo 27 de abril de 1932, un año aproximadamente después de la proclamación de la República. La crónica de lo que ocurrió se recogió en el periódico La Voz, que era el órgano del Partido Republicano Federal. La tengo aquí escrita, no la voy a leer, pero bueno, se formó una pequeña manifestación más o menos improvisada, que una vez más dirigió pues, probablemente el líder de la facción más
revolucionaria dentro del Partido Socialista Obrero Español de Aguilar, que era Antonio Cabello Almeda. Un sexto logro de esta república fue un importantísimo impulso a la enseñanza. Los primeros gobiernos colocaron, como he dicho antes, la mejora de la enseñanza como uno de los puntales de las reformas que debían acometerse en España. Al margen de una apuesta decidida por mejorar la formación de los futuros maestros y maestras y de adecentar sus condiciones de vida para que pasara a la historia aquel dicho que luego pervivió hasta casi nuestros días, de que pasan más hambre que un maestro de escuela, se impulsó también la construcción o habilitación de centros escolares a lo largo y ancho de la geografía española. E insisto, para no buscar ejemplos fuera de nuestras fronteras locales, al poco de proclamarse la República se aprobó en Aguilar la creación de 3 escuelas unitarias de niños, que se ubicaron en la calle Carrera, de 3 de niñas, unitarias también, que se llevaron a la calle Lorca y al Llano de la Cruz, y una de párvulos. En esos tiempos las escuelas de párvulos eran mixtas, en la Candelaria. Pero además se acometió el proyecto de construcción de un gran colegio, el que os he mencionado antes, que propició la celebración del referéndum, cuyos planos están en el archivo municipal y que nos sorprende porque es, vamos a decirlo en términos coloquiales, es una auténtica gozada si ese edificio se hubiera convertido en realidad. Era un edificio de 2 plantas más un ático, una azotea a modo de ático, y en esas plantas se establecían despachos para maestros, aulas, guardarropa, museo, biblioteca, almacén de material escolar, taller de realizaciones y un patio para la realización de actividades físicas. O sea, ciencia ficción, en el año 1932, 33, y bueno, Rafa, tú que estás en la enseñanza, sabes lo que eso tardó en llegar no a Aguilar, sino a muchos pueblos de España. Ese proyecto llegó a estar aprobado para realizarse en Aguilar, pero lamentablemente, bueno, el curso de los acontecimientos impidió que eso llegara a realizarse. Del mismo modo, en esa ayuda, en esa apuesta por la enseñanza, el Ayuntamiento Republicano de Aguilar aprobó un reglamento de becas que permitió que algunos y algunas, y subrayo también, algunas brillantes jóvenes de la localidad, cuya situación económica no lo permitía, pudieran proseguir sus estudios. Fue el caso, por ejemplo, de Euricia Llamas Sánchez, Isabel León Medrano, Dolores Surera o Francisco Delgado Álvarez. En fin, solo hemos querido establecer un pequeño muestrario de lo que supuso la esperanza republicana en la vida de los aguilarenses. Sin haber conocido yo uno de los autores que ha mencionado Rafa, cuando hablaba de la antigua España, contraponía aquella antigua España a la nueva, pues yo lo que al final quiero hacer en esta ponencia, por eso la titulé de la esperanza republicana al terror franquista, es contraponer esta España, esta esperanza republicana, con lo que a partir del 17 de julio de 1936 fue ocurriendo en España. Por lo tanto, comento que hemos visto de momento la cara de la moneda, ahora le vamos a dar la vuelta para ver su cruz. Es decir, para comprobar qué supuso la nueva España, regida por Franco para nuestros convecinos, para los aguilarenses. El poder franquista se instaló en Aguilar a partir del día 20 de julio de 1936, cuando el teniente de la Guardia Civil, Sebastián Carmona y Pérez de Vera, toma el ayuntamiento. Un ayuntamiento que es representado en ese momento por el edil Antonio García Márquez, el Chico La Jeta. Pocos días después, supuestamente fusilado, porque no aparece su inscripción ni siquiera en el registro civil. Parece ser, por los testimonios que me ha dado Rafa Espino, de que uno de los cuerpos exhumados que están sin identificar, porque no hay posibilidad de hacerlo con ADN, puede ser el de él porque sí hay una identificación presuntiva, es decir, los datos antropométricos de ese cuerpo, edad, estatura, etcétera, etcétera, parecen coincidir con los de Antonio García Márquez. Aunque pasado
Unos días hubo unos enfrentamientos en los que los leales a la República trataron de recuperar el control de la población. El pueblo quedó definitivamente en manos rebeldes a partir del 25 de julio de 1936, siendo dirigido desde el ayuntamiento por el ex general jurídico de la Armada José Carrillo Carmona, que luego fue sustituido por el requeté Juan Prieto Prieto y después por el propietario Francisco José Tutón Mena. Siguiendo obviamente, y subrayo lo de obviamente, instrucciones dadas desde las más altas esferas. Las instrucciones son conocidas incluso del propio Mola o del propio Franco, a las que se sumaron, y eso también hay que subrayarlo, de modo entusiasta, algunos de la hiena del pueblo. Se inició desde el primer minuto una sangrienta ola represiva que ocasionó un número aún indeterminado de víctimas entre republicanos, socialistas y comunistas aguilarenses. Un número indeterminado, pero que seguramente estará cercano, si no supera, las 2 centenas. Cuando empezamos nuestras primeras investigaciones, Paco Moreno hablaba de unos 50 fusilados en Aguilar, luego subimos ese número y en las placas que se colocaron en el cementerio eran más de 80. Hoy en día estamos en disposición de hablar de que al menos unas 200 personas fueron asesinadas por los secuaces de Franco, aquí en Aguilar. Pero no solo en la muerte cimentaron su poder las autoridades franquistas. Con el paso del tiempo, muchísimos aguilarenses defensores de la República fueron sometidos a consejos de guerra y juicios en los que los despojaron de su libertad. Muchos iniciaron un tortuoso peregrinar, lo hemos estado comentando en la vuelta, por batallones disciplinarios de soldados y por los diferentes penales. En definición, expresión de Paco Moreno, iniciaron una especie de turismo carcelario que los llevó a deambular por todo el territorio. Pero además fueron despojados también de sus bienes. Pero solamente, y que no es poco desde luego, solamente de eso, de su vida, de su libertad y de sus bienes. Muchos hoy en día, sin embargo, hablan de que tenemos que recuperar sus nombres para devolverles la dignidad. Y yo digo que eso no. Que hay que devolver los nombres, pero que la dignidad no se les puede devolver porque la dignidad no la perdieron en ningún momento. La dignidad la conservaron intacta. Los indignos fueron los que le pegaron el tiro en la sien, los que los arrojaron en las fosas, en las carreteras, a los que los llevaron a los penales, etcétera, etcétera. No tenemos que recuperar la dignidad de personas que jamás la perdieron. Eludo, por no ser interminable, la intervención citar nombres, aunque afortunadamente muchos de ellos ya están siendo conocidos por las actuales generaciones. Lo que sí quiero subrayar es el diferente trato recibido por uno y por otro, por vencidos y vencedores. De este modo, mientras que la defensa de la República se tradujo en el rosario de vejaciones y privaciones que antes he mencionado, a las que habría que sumar además el terror psicológico al que se encontraron sometidos, o bien los luchadores, o bien las esposas, los hijos de los luchadores durante tantísimo tiempo, la defensa del golpe, la defensa realizada por nuestros paisanos del golpe, su lucha en el ejército de Franco fue recompensada con largueza. Así, frente al tiro en la nuca, la fosa común y el olvido de los asesinados por el franquismo, encontramos la concesión a perpetuidad de sepultura y entierro con todos los honores para los caídos por Dios y por España. Frente al desprecio de los soldados republicanos, la sinecura de los caballeros mutilados, premiados con destinos públicos o gratificaciones dinerarias. Frente a la suspensión profesional de aquellos maestros que se sumaron con entusiasmo a construir esa escuela republicana, la promoción de quienes pronto se acomodaron a los nuevos tiempos, levantaron el brazo y cantaron el carrasol. En fin, a partir de julio de 1936, la democracia republicana dejó de existir en aquellos lugares ocupados por el ejército rebelde. A partir de entonces se edificó un férreo edificio basado en el terror, que entre otras cosas, entre otras cuestiones, ocasionó, ya la vemos,
la radiografía en negro de lo que antes habíamos hablado, una desarticulación política sin precedentes en la historia de este país. En este tiempo, 40 años, los españoles dejaron de poder expresar su libertad con libertad sociopolítica. Aunque en un principio fueron diversas las opciones que los partidos que apoyaron el golpe de los militares, conforme el poder omnímodo de Franco se iba afianzando, fueron desapareciendo. Los casos más llamativos los constituyen, por una parte, los monárquicos alfonsinos, luego juanistas, y por otro, los requeteros falangistas. Respecto a los primeros, pronto vivieron con desazón cómo Franco se aferraba al poder y aparcaba, sine diem, la restauración monárquica en España. Sabido es que el nuevo monarca, entre comillas, de derecho, no de hecho, Juan de Borbón, Juan III, como lo reconocían sus partidarios, no le quedó otra que marcharse a un largo destierro, dorado, eso sí, de yates, de grandes mansiones, en Estoril. Como mal menor, tuvo que esperar al año 1969, cuando Franco, por fin, se decidió a nombrar sucesor a la jefatura de Estado a título de rey a Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pero eso ya es otra historia. El ejercicio al voto. En España se constituyó una suerte de democracia orgánica que efectivamente permitió el ejercicio del voto a los españoles. Utilizando una expresión actual, hoy en día sería viral esa antología del disparate, por ejemplo, que fue la consulta ejercida el 14 de diciembre de 1966 para aprobar la Ley Orgánica del Estado. El voto obligatorio. Y los españoles la aprobaron, esta ley, quiero decir, con un 95% del total del electorado. Pero ha quedado igual. En esos tiempos circulaba un chascarrillo que seguramente habéis oído, que decía que realmente si votabas que sí, es que quería que Franco se quedase, que Franco permaneciese en el poder. Y que si votabas que no, lo que quería es que Franco no se fuera, es decir, que permaneciera en el poder. Pero, por si las moscas, como el todopoderoso gobierno pues, fomentaba el voto al sí, pues, los aguilarenses disciplinados, y los españoles disciplinados, pues, en un 95% votaron que sí. La articulación sindical, aquella de que hablábamos en la Segunda República, pasó a la historia, y frente a la diversidad, pues la inquebrantable y obligatoria unidad. Los trabajadores solo podían estar afiliados en el sindicato vertical, y allí, con las cartas marcadas, se sustanciaban unas relaciones laborales en las que el poder del patrón y del Estado, o del Estado y el patrón, que tanto monta tanto, eran absolutos. Frente a aquel Estado laico, aconfesional, mejor dicho, incluso, que promovió la República, ahora España se convertía en la reserva espiritual de Occidente. Y la Iglesia se sumó entusiasmada a la revuelta iniciada por los militares y no dudó en bautizar la guerra iniciada como Cruzada de Liberación. Desde ese momento, el poder fáctico que siempre fue, se reforzó, se revitalizó una identificación continua entre religión y régimen, que permitió a la Iglesia recuperar su papel, por ejemplo, perdido en la educación, en las manifestaciones sociales de la gente, que volvieron a tener que bautizarse, casarse por la Iglesia, aquellas personas que hubieran optado por casarse por lo civil durante la Segunda República, legalmente se consideró en los primeros momentos del franquismo que si no se volvían a casar por la Iglesia estaban emancebados. Por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús se entronizó en los salones de pleno de los ayuntamientos como manera de purificar pues, la ola de marxismo, de masonería, etcétera, etcétera, que se había respirado en esos salones durante 5 años. La enseñanza de la religión, pero no de cualquier religión, sino de una religión cargada, preñada de odio, volvió a ser obligatoria en las escuelas. Las manifestaciones religiosas formaron parte del latir diario de las poblaciones. Y lo que es más importante, estoy leyendo el libro de Juan Eslava Galán, de la Alpargata al 600,
pues la pacata, la moral cristiana, pues condicionó incluso las más íntimas vivencias de los españoles y españolas durante la mayor parte del franquismo. Se produjo también un frenazo a la enseñanza. Bueno, por decir algunas cosas, algunas cuestiones sobre este asunto, para ir terminando también, una parte importante de los profesionales que realizaron su labor durante la Segunda República fueron depurados, los contenidos que se explicaban en las escuelas fueron sometidos al férreo control de la censura, los niños no fueron enseñados, no fueron educados, sino que fueron adoctrinados en el respeto al Dios de los vencedores y en el culto al caudillo. Solo la buena voluntad de maestros y maestras entregadas y entregados en cuerpo y alma a su labor permitió que muchos niños salieran del pozo de la incultura. La contraposición entre las dos Españas. Pero en fin, tampoco vamos a acabar con ese mensaje tan negro, tan pesimista. Vamos a volver a la luz. Y a pesar de que este profundo foco de oscuridad, como suele decirse, el tiempo puso las cosas en su sitio. Hoy, España, con sus innumerables defectos y contradicciones, muchos de ellos magníficamente glosados por mi compañero de mesa, Rafa, en su artículo, en su blog, pues esta España, creo yo, se parece mucho más a la esbozada, a la que quiso Manuel Azaña, que a la creada por el dictador Franco. Pero para que ello sea definitivo, solo nos queda, como consiguió la generación de José María León, Andrea Alberca, Rafael Aparicio, Antonio Cabello Márquez y Antonio Cabello Almeida y Antonio García Márquez, hoy miembros honorarios de nuestra corporación. Solo nos queda, insisto, traer la República a este país. En este caso, la tercera, la definitiva. Y entre tanto, deberemos, como dijo en 1934 el edil republicano milarense José Jiménez Carretero, seguir laborando todos y todas los que hoy nos acompañáis, los que hoy formamos parte de la mesa, en pro de los intereses municipales con el mismo entusiasmo republicano que siempre hemos tenido. Rafa empezó su charla dedicándosela a Eduardo Galeano y yo, casualmente, traía previsto acabarlo con una cita de Eduardo Galeano. Muchos nos dicen que esta lucha por la utopía por la república es una utopía. Y él decía, Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Pues nos sirve para eso, para seguir caminando y para seguir luchando. Salud y república. Muchas gracias. Bueno, compañeros, si alguien tiene algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud que quiera preguntarle a alguno de nuestros ponentes sobre la ponencia que ellos han desarrollado o de otra cuestión que tenga que ver con la República Española, ahora es el momento. Bueno, pues viendo que creo que ha quedado bien claro, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Recordaros que mañana hacemos una ofrenda floral en el monumento a los represaliados por el franquismo aquí en Aguilar de la Frontera, que será a las 10:30 de la mañana en el cementerio municipal, como bien he dicho, y muchas gracias por vuestra asistencia y buenas tardes. Este homenaje que hacemos a los represaliados y represaliadas que hubo en nuestro pueblo, en Aguilar de la Frontera, en aquella fatídica fecha del 19 hasta finales de agosto más o menos de 1936, ¿no? En primer lugar, no quiero seguir este acto sin denunciar el boicot al que nos ha sometido hoy el Ayuntamiento al no poner aquí las sillas que teníamos solicitadas para el evento, sillas que sirven para sentarse tanto personas mayores, personas jóvenes, quien quiera, así como los familiares que hoy han acudido aquí para rendir homenaje
a sus seres más queridos que cayeron, como bien he dicho antes, en estos fatídicos días. Es una vergüenza que hoy no tengamos aquí ni una silla para poder sentar al personal, solicitadas, como bien he dicho antes, en el ayuntamiento, ya que parece que a este alcalde le gusta muy poco el movimiento republicano. Mucho menos le gustará a lo mejor que este movimiento lo esté encabezando o esta jornada tengan el éxito que están teniendo y sean una vez más iniciativas y encabezadas por UPOA. Eso a lo mejor también es un lastre. Pero desde luego el boicot a quien verdaderamente se le hace hoy aquí es al movimiento republicano. A las personas que hoy vienen a rendir homenaje a los seres que dieron su vida por la libertad y porque este país tuviese futuro, que lamentablemente luego fue lastrado por una dictadura fascista, como todos sabemos, ¿no? Si dicho esto, quiero continuar con el acto diciendo, pues, bueno, lo que venía diciendo antes, ¿no? Me congratulo mucho de cómo se está, y UPOA también, de cómo se están desarrollando estas jornadas. Cada vez están cogiendo más dinámica, más fuerza, nos salen mejor. Este año a lo mejor un poquito más precipitadas por el hecho de que tenemos una campaña electoral en plena a la vuelta de la esquina y el trabajo es mucho y bueno, pero hemos salvado los muebles, hemos hecho una vez más unas jornadas dignas. Hoy una vez más tenemos el honor de contar aquí con nuestro amigo y compañero Rafa Calero, poeta, como todos vosotros sabéis, ya no hace falta que os lo presente más, vosotros ya sabéis quién es, que nos va a dedicar unos versos dedicados a esa gente que dio su vida. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todas y a todos. Y voy a leer unos cuantos poemas en este acto de recuerdo, de conmemoración en torno a la palabra y a la música. Y tampoco vamos a dejar que lo de la silla nos estropee la mañana y nos estropee el día. Como somos fuertes, aguantaremos un rato de pie. Voy a empezar con un texto que he escrito yo, que se titula 14 de abril, y dice así: Abril es un mes mágico. Después de un largo invierno lleno de frío y de lluvia, comienzan a florecer las rosas, las margaritas y las azucenas, los narcisos y los jacintos, los tulipanes y los cerezos, y también lo hace la República, con sus tonalidades rojas, amarillas y moradas, y sus palabras hermosas: libertad, igualdad, fraternidad. Palabras que el viento se encarga de esparcir por los 4 puntos cardinales y van perfumando con su aroma dulzón el cielo azul y limpio. En abril todo se llena de color y las mujeres y los hombres, trabajadores de todas las clases, se echan a las calles de manera espontánea, con entusiasmo desmedido, y comparten su pan y su vino y sus cantos subversivos, alegres y contagiosos, y se lanzan vivas a la vida, y mueras al rey, y se baila y se bebe, y las orquestas tocan himnos festivos y obreros, y viejos republicanos con trajes raídos por 1000 batallas perdidas izan la bandera tricolor en mástiles improvisados. En abril todo se llena de república, y los poetas salen a las calles en tropel, a cantar sus versos, a compartir sus rimas, a regalar sus metáforas, y Antonio Machado, y Rafael Alberti, y Federico García Lorca, y Luis Cernuda, y Miguel Hernández, y León Felipe, y Emilio Prado, y Juan Ramón Jiménez, y Pedro Salinas, y muchos otros, hoy martes 14 de abril de 1931, están exuberantes, felices, pletóricos. Y qué lejos quedan hoy, en este día rebosante de esperanza, Collioure, Roma, el Barranco de Bizna, Ciudad de México, la cárcel de Alicante o Boston. Qué lejos hoy el dolor y la muerte, qué cerca hoy la vida. Este es un poema del gran poeta Miguel Hernández, que se titula Sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes.
que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre y con la boca, como dos fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de tu vientre, desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir, a quien escucharme debe, cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. El día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse, para acabar con las fieras, que lo han sido tantas veces. Aunque le falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere, mientras que te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere, con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple, y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida, y un solo trago la muerte. Este es un poema de Luis Cernuda, poeta sevillano, que tras la guerra civil acabó exiliado, vivió durante un tiempo en Inglaterra y luego, como la mayoría de los exiliados españoles, acabó en México, un país que dio una gran acogida a los republicanos españoles. Y este poema se llama Lamento y Esperanza. Soñábamos algunos cuando niños, caídos en una vasta hora de ocio solitario, bajo la lámpara, ante las estampas de un libro con la revolución. Y vimos su ala fúlgida plegar como una miel los cuerpos poderosos. Jóvenes luego, el sueño quedó lejos, de un mundo donde desorden e injusticia, hinchando oscuramente las ávidas ciudades, se alzaban hasta el aire absorto de los campos. Y en la revolución pensábamos, un mar cuya ira azul tragase tanta fría miseria. El hombre es una nube de la que el sueño es viento. ¿Quién podrá el pensamiento separarlo del sueño? Sabedlo bien vosotros, los que envidiáis mañana en la calma este soplo de muerte, que nos lleva pisando entre ruinas un fango con rocío de sangre. Un continente de mercaderes y de histriones, al acecho de este loco país, está esperando que vencido se hunda, solo ante su destino, para arrancar jirones de un esplendor antiguo. Le alienta únicamente su propia gran historia dolorida. Si con dolor el alma se ha templado, es invencible. Pero, como el amor, debe el dolor ser mudo. No lo digáis, sufridlo en esperanza. Así este pueblo iluso agonizará antes, presa ya de la muerte. Y vedle luego abierto, rosa eterna en los mares. Y ahora de Rafael Alberti, canción número 8. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua.
Y este es un poema del gran poeta republicano, icono de la grandeza y de la dignidad, que es don Antonio Machado, un poema que escribió sobre la muerte del otro gran icono, Federico García Lorca, y dice así: se le vio caminar caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: mi Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente, plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, saber, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de la fragua. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el eco de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se les vio caminar, labrar amigos de pie de sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Y dentro de este grupo de poetas del compromiso, poetas de la militancia política, no podía faltar el grandísimo Pablo Neruda, que aunque es poeta chileno, era una persona que llevaba a este país en su corazón. Escribió este poema que se llama Generales Traidores. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojo. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de la hoja, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Y ya para terminar, vuelvo a Miguel Hernández con este poema que se llama Para la libertad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma en mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado,
que retoño, porque aún tengo la vida. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias por esos aplausos a Rafa y vamos a concluir esta tercera edición de la Jornada Republicana depositando cada uno de nosotros una rosa roja en el lugar que tienen, en el monumento, digamos, aquí al lado de este olivo tan maravilloso, que es el símbolo de los caídos por la República. Muchas gracias. Bolero.